245. Imágenes sonoras de diferentes regiones del mundo. Martes de entrevista. Enigma musical. Historia de la música en Costa Rica. 245. Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales. Acompáñenos todos los martes, miércoles y jueves a las 2:45. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 245 dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Y bien, hablando de los acontecimientos. Fíjense que por lo general el marzo y abril son los meses cuando tenemos una dicha de presentar ante ustedes las nuevas grabaciones. Hoy, 21 de marzo, en el espacio Martes de Entrevista, nos acompañan Javier Valerio y Harold Guillén, miembros de Son Sax, a quienes le doy la bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Muchas gracias. Y ustedes ya saben por qué los invitamos, porque vamos a presentar el nuevo disco de Son Sax titulado Sintonías. Sintonías, sí. ¿Y por qué sintonías? Porque estamos en sintonía con Radio Universidad 96.7. Pero, ¿por qué sintonías? Bueno, Harold, si quiere empezar. Bueno, primero, muchísimas gracias realmente por la invitación y dar esta difusión. Siempre, pues, hacer un proyecto como este, un disco, es como un hijo, ¿verdad? Es una nueva experiencia y recibimos todo el trabajo que hay detrás, ¿verdad? Como realmente un esfuerzo que a lo largo de varios meses, años, se ve culminado en una grabación. Bueno, el título tiene que ver también directamente con una de las obras que se llama Sintonías de Sergio Delgado, una de las obras que está incluida en la grabación y que habla, vamos a ver, de la música de Sergio presenta muchas aristas en su obra, ¿verdad? Y nosotros en este disco precisamente queríamos pues sintonizar en muchos sentidos. Comisionamos muchas obras a muchos compositores desde el punto de vista de cada compositor, que cada compositor describiera con su música cómo veía el grupo a Son Sax. Entonces ahí hay una relación de sintonía que va muy con el título del disco. Las obras todas son de carácter muy variado, contrastantes, ¿verdad? Y creo que el título de la obra Sintonías de Sergio, ¿verdad? Fue el que nos dio como esa sombrilla que acapara toda la producción, que creímos como era el término más adecuado porque es difícil ponerle nombre a un disco, ¿verdad? No es tan, porque va a quedar ahí, ¿verdad? Sí, mucho de lo que se hizo al principio se originó por el 25 aniversario, ¿verdad? Que teníamos ya tenemos 27 años, pero en ese momento, digamos, dijimos, ok, quisiéramos buscar compositores que nos han conocido desde que el grupo se originó, ¿verdad? Compositores como De Mora, como Marvin Camacho, con los cuales crecimos con ellos en el Castella y todo, y después más adelante nos vieron con el proyecto de Son Sax. Y entonces nunca les pedimos a ellos cómo nos compusieran la pieza, sino que simplemente les dijimos eso. De la experiencia que ustedes tienen y como compositores, ¿cómo nos escribirían una pieza? Y así fue. Entonces, eso creó lo que decía Harold, como un disco donde la gente anda buscando diferentes sintonías, diferentes sonoridades. Y lo interesante es ver cómo se logró explotar la versatilidad que tiene tanto el cuarteto de saxofones con cada instrumento y la percusión también. Entonces, luego vimos que sí, que la pieza de Sergio como que calzaba el nombre. Y al final logramos
tener un consenso de que sí, que podría ser esa, como describiría toda la experiencia al final de lo que logramos grabar, ¿verdad? Que fue diferentes obras de diferentes compositores, de diferentes épocas, géneros y todo, y lograr tener ese álbum, digamos, listo con todos esos temas. ¿Y con quién se pusieron entonces en sintonía? Bueno, 4 compositores de Castella, ¿verdad? Vamos Sí, a ver. está Marvin Camacho, Ajá. ¿verdad? Luego Eddie Mora, luego Nelson Ramírez y Carlos Castro. Y Carlos Castro. Son los 4, digamos, Norma. compositores. Y Y bueno, Norman y también, Norman ¿verdad? Calderón, sí, Norman Calderón. pero sí, se va a Entonces resentir, son sí, son cinco de cinco Castella. Castellas, sí, 5 Ay, pero Castellas. Qué bonito, sí. Y entonces ahí logramos tener digamos, ese consenso, pienso yo. Luego tenemos a un compositor que es bastante joven, que vendría siendo Sergio Delgado, ¿verdad? él no es de Sí, Castella. también. Sergio es Entonces Castella. somos Bueno, 6. Es que Bueno. claro, ya como nosotros somos generaciones 5, ¿verdad? Ujú. Ya muy de atrás, él es Castella también. Sería, Sí. Entonces la única persona que no... sería Sería el Javier, cubano. Javier Salva. Javier Salva, sí. Ajá, Sí, Es, no. el cubano. es el único que... Sí, es que solamente no coincidió como en las sí, que entiendo. y la razón por la que está Javier Salva en el disco es porque, bueno, todos vivimos y sentimos y nos recordamos lo que pasamos durante la pandemia. Y él en esa época de la pandemia tuvo mucha cercanía conmigo, estuvimos en mucho contacto y él, parte del encierro y todo, se acordaba mucho de nosotros y nos envió esa pieza justamente para el tiempo de pandemia. Él nos dijo que les compuse una pieza ahora que estamos acá y nos pareció muy acertado de incorporarla también, a pesar de que no era un compositor costarricense, pero dijimos, sí, claro, es una obra que fue compuesta en la misma época de todas estas para nosotros, ¿verdad? Perfecto. Y por ejemplo, ustedes dijeron, invitaron a 6 de Castella, un cubano, diciendo, ¿cómo ustedes nos ven? Y cuando uno siempre como quiere recibir, ¿verdad? Esta retroalimentación, porque uno piensa en sí, sobre sí alguna cosa, pero en realidad es otra. Uh-huh. ¿Cómo los ven estos compositores? ¿Cómo ustedes se encontraron? Así como esperaban. Vea qué curioso, porque vamos a ver, en el transcurrir de hacer la producción, bueno, uno está montando, leyendo las obras, llegamos a consensos de interpretación, aquí podemos hacer retardando, crescendo, extrapolando un poco las indicaciones de los compositores, que es esa coautoría que siempre hay entre un grupo y un compositor, o un intérprete y un compositor, que es muy buena. Pero yo lo que siento es que cuando ya tenemos el disco en la mano, ya el producto realizado, creo este disco logró darle una vuelta al estilo de sonoridad del grupo, que no lo vemos como algo mal, más bien lo vemos como algo positivo y que es coayuda a crear un concepto del grupo Sonsax más amplio, porque Sonsax se dedica, bueno, al rescate de la música latinoamericana, pero también dentro de la sonoridad del grupo tratamos de rescatar esa sonoridad latinoamericana. Ahora, tenemos nuevas obras de compositores, en su mayoría costarricenses, que nos ven, creo yo que también desde el lado de punto, como somos acá profesores universitarios, la mayoría, ¿verdad? Nos sacaron ese lado de lo académico, porque el disco tiene un sonido completamente diferente a los demás, pero por eso no digo que ni bueno ni malo, sino diferente. Y que nosotros, al ver el producto, nosotros mismos vimos una evolución. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que los compositores, me atrevo a decir que vieron un grupo más maduro que aquellos muchachos tan jóvenes de hace 20 años, 15 años, y nos dieron ese stock de obras que es hasta, o sea, uno no puede medir el camino hasta que lo transcurriste. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó, porque el disco, yo personalmente, y creo que mis compañeros también, quedamos muy contentos por la calidad de la sonoridad que logramos como grupo y que le da vuelta a lo que veníamos haciendo. Insisto, ni bueno ni malo, nada más diferente, pero como grupo quedamos muy satisfechos de esa producción en cuanto a esa calidad sonora nueva. Sí, hay una cosa importante también que viene, porque digamos, cuando ya vino la idea de presentarles a ellos esta propuesta, también fue la conversación
de la parte técnica, digamos, en este caso con Carlos Pipo Chávez, ¿verdad? En Musitica, de hacer la propuesta grabándolo en vivo en el Foyer de Teatro Nacional. ¿Me entiende? Eso era una de las cosas que se presentó la oportunidad de hacer la grabación en el Foyer. Y bien pudimos haber ido al estudio, grabar y tal vez después haber ido al Foyer y grabarlo nosotros, pero también quisimos tomar el reto de poder hacer una grabación en vivo, del grupo en vivo. De hecho, aquí en Radio Universidad se grabó el primer disco de Sonsax en el año 99. ¿Cómo 2000. se llama este disco? Sonsax. Sonsax. Exacto, Ajá. sí, el primero. Que es en blanco-negro, ¿verdad? Blanco-negro, sí. portada. Ese se grabó aquí, en vivo, o sea, Ujú. una toma tras otra. Y queríamos también como rescatar esa esencia de no hacerlo, digamos, el disco como grabado en estudio, así cada quien separado, sino que mantener esa esencia. Entonces, una vez que tuvimos las obras, fue el reto, ¿verdad? Porque estábamos en pandemia, que vernos, que la mascarilla, que ensayando un poco alejados todos. Y el reto también para Musitica fue el hecho de grabarnos en el Foyer, porque había reglas muy estrictas de que teníamos que estar a tantos metros de distancia y todo. Entonces, claro, la sonoridad del grupo era un poquito diferente, pero al final todo eso fue como lo que le dio también ese concepto de sonoro un poco diferente, ¿verdad? Y igual que Harlow, cuando empezamos a ver las piezas, a estudiarlas individualmente, era eso, o sea, como sentir, mira, por ejemplo, como Soplos, por ejemplo, uno conoce el estilo de Eddie Mora como compositor y ya después ver que él logró sacar de nosotros como ciertas cosas a nivel técnico, de dificultad, de sonoridad, que tal vez con un arreglo más convencional o una obra más convencional tal vez no hubiéramos podido explorar o experimentar en ese rumbo, ¿verdad? Carlos Castro también con aquel concepto. De hecho, la pieza de Carlos Castro al principio nos costaba como entenderla cuando lo tocábamos y todo, ya después empezamos, mira, y ya después, ya cuando uno la oye dice, mira, qué rico, nos sacó esa otra parte que ellos ven de Sonsax, que al principio no. Entonces, yo creo que toda la propuesta de las composiciones fue muy bienvenida de parte de nosotros. Digamos, a nosotros nos gustó mucho, digamos, ver eso, digamos, ese cuadro que cada uno presentó de nosotros al final, digamos, ese dibujo que nos hicieron a nivel musical, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces ustedes crecieron con estas obras, ¿verdad? Como ensamble. Ahora bien, como estamos hablando de Teatro Nacional, de esta propuesta en vivo, vamos a escuchar tal vez una de las obras. Ujú. Tenemos aquí Soplos, ¿verdad? De Ujú. Eddie Mora y también Sintonías de Sergio Delgado. Ujú. ¿Cuál pieza vamos a escuchar al Bueno, me inicio? gustaría que escucháramos Soplos. Ujú. Es interesante porque, digamos, la percusión de Sonsa generalmente usa mucho la percusión latina, ¿verdad? En este caso, hemos hecho repertorio también ¿cómo se llama? Mallets, con percusión, ¿cómo se llama? Teclados. Sí, Ajá. con teclados, Marimba, perdón, vibráfono. marimbas. Entonces, el recurso que utilizó Eddie de utilizar el vibráfono, ¿verdad? Fue muy rico, ¿verdad? Me encanta, digamos, el concepto de las dinámicas, que fue ponernos a tocar así en volúmenes pianicísimos, pianos, donde realmente teníamos que buscar otros colores de dinámicas en el instrumento. Y algo también muy rico era la combinación rítmica, digamos, que se Ujú. presenta entre todo eso, ¿verdad? Hay muchísimo ritmo, inclusive hay mucha gente que el segundo movimiento, la segunda parte dice, mira, como un cha-cha-cha es, ¿verdad? Ujú. pero tiene toda digamos, ese juego rítmico que también hace que la pieza, digamos, de repente tenga mucha fuerza, mucho poder, digamos, eso me parece, no sé, Harold, si le quieres agregar algo a Soplos, Sí, pero a mí me llamó el un coral, momento, por ejemplo, el coral que se logra con diferentes instrumentos, siempre con diferentes, digamos, cambios. sí, Sí, hay eso diferentes también. texturas, sí, y Ajá, la sí. fuerza con que él tiene, ¿verdad? Sí, Soplos es una obra, o sea, definitivamente del estilo de Eddie. Que dicho Definitivamente. sea de paso, hoy es premiado, ¿verdad? Premio Correcto, Nacional Premio de Nacional. Dirección. Ahora, De dirección Felicidades, musical, sí. sí. sí, sin vengo duda. ahora estábamos en reunión de música de cámara con el maestro y sí, cierto. Un Bueno, y premio más. felicidades, Felicidades muy a merecido, Eddie. muy merecido, porque
haciendo este paréntesis. Saludos a la maestro. esposa Sí, también. sí. Felicidades. Gracias. Bueno, no, muy merecido indudablemente el premio. Y bueno, volviendo a soplos, pues de ahí Eddie saca el oficio de compositor en cuanto supo dónde apretar el zapato para que nosotros nos fajáramos a estudiar, sobre todo por los matices. El concepto de la obra de Eddie en esta obra de soplos es sobre todo el manejo de los matices. Para el saxofón es complejo los 3P, 4P, en espacios muy reducidos de tiempo lograr los efectos de volumen es complejo. Yo a Eddie se lo dije, es una obra de verdades absolutas, o sea, porque a mí, yo como intérprete me pone dentro de, o sea, bueno, vamos a ver si usted toca saxofón realmente, si usted domina su instrumento y Eddie lo logra. Además, ya el concepto completo de la obra, con una parte tranquila, como entra la obra, ¿verdad? Casi que susurros, silencios, etcétera, y las partes ya más aguerridas, las partes virtuosas que se tiene gran dificultad el acople teníamos que tener mucha sintonía para poder tocarlo realmente. Exactamente. Y creo que, o sea, en ese caso, la obra de Eddie logra, nos hace mejores músicos. No, sí, y lograron. Y Ujú. de hecho, vamos a escuchar y vamos a ver. De hecho, quiero invitar a nuestros radioescuchas a sintonizarnos en Facebook Live y también en YouTube en este momento. Ustedes pueden ver cómo Sonsax está presentándose en Teatro Nacional, tocando en vivo. Vamos a escuchar soplos de Eddie Mora. Víctor, por favor.
Acabamos de escuchar Soplos de Eddie Mora en una interpretación de Son Sax y de hecho les recuerdo que hoy estamos hablando sobre el disco, nuevo disco de Son Sax que se llama o se titula Sintonías. Y bien, conmigo se encuentra Javier Valerio y Harold Guillén, miembros de Son Sax, a quien agradezco muchísimo. Vamos a seguir tal vez conversando. Me gustaría preguntar, ¿y cuáles de estas piezas, de 7 piezas, fueron más difíciles para ustedes? De interpretar, De de interpretarse. montar, de lo que Sí, nosotros montar sí, las sí. obras. Ujú. Yo creo que cada una tiene particularidades diferentes. Digamos, esta que acabamos de escuchar es sobre todo el oficio de música de cámara tiene que estar muy afilado porque es una obra que aunque tiene métrica, parece que no, pero sí, o sea, si ustedes se fijan en el video, bueno, me va a hacer una crítica, muevo mucho los dedos porque realmente voy contando, porque es una cuenta muy rápida y de ahí estamos grabando, necesitamos que las tomas sean lo mejor posible. Y entonces yo personalmente sí me enfrenté a eso, al hecho de contar muchísimo, estar muy concentrado, pero a la vez tengo que oír el entorno de mis compañeros porque ellos llevan ritmos complementarios a los míos. Entonces, el caso de Eddie, la parte de concentración y la parte rítmica de la obra, es lo que a mí en lo personal me tomó como por mayor dificultad en relación a lo rítmico de las demás. Podemos hablar, por ejemplo, la obra, otro que es muy rico rítmicamente es de Norman Calderón, pero el lenguaje de Norman nosotros lo manejamos mejor porque Dave Norman también es un músico que se nutrió de la música popular por muchos años, o sea, él hizo música popular, conoce bien, maneja bien la clave, etcétera, y nosotros hicimos mucha música popular, aunque la obra está tal vez en un contexto más clásico, académico, pero se guarda los ritmos de la música popular, ¿verdad? Y por ese lado,
siento que teníamos que tener muy, muy, muy claritos nuestros valores de ritmos para estar juntos, aunque tengamos la experiencia. Entonces, también en el caso de Norman había que ponerle mucha atención a la parte rítmica. Eh, la obra de Sergio, su dificultad técnica, ¿verdad? Es virtuoso, imagino. Ujú, ¿verdad? Tenía mucha dificultad técnica y él va armando de muchos motivos sus obras y hay que estar es muy atento a las entradas de los demás porque son motivos complementarios. Nos complementamos muy bien. Yo empiezo una melodía, la termina Javier, sigue en el barítono, se le pasa a Arturo en el tenor. Ese tipo de trabajo igual. Eh, las obras de Marvin tuvimos que estar muy concentrados en la afinación porque es una obra muy melódica, parece muy simple, pero no es tan fácil, ¿verdad? Pero entonces muy concentrados en la afinación. Y en general, pues, ¿qué me queda? Bueno, la obra de Nelson, el 5/4, tenía su cosa. Hay que Sí, mucha estar atentos. concentración, mucha Sí. cosa. Ahí también hay una cosa que durante muchísimos años nosotros hacemos, es que cuando nos llega la composición, en algunos momentos las desarmamos. O sea, hay dos obras de estas que originalmente al principio no tenían percusión. Llegaron como solo cuarteto. ¿Y se puede saber cuáles o es un secreto? No. Y nosotros muchas veces el mismo compositor nos dice, ustedes, ¿verdad? Entonces hay dos obras que originalmente no tenían la parte de la percusión y entonces mucho fue una adaptación del propio Manrique en los mismos ensayos cuando empezamos a montar las piezas que dijimos, sí, no, aquí pongamos este ritmo acá, obviamente con un seguimiento del compositor también, pero en algunos momentos dos compositores nos dieron esa libertad de que no ellos precisamente escribían la parte de la percusión, sino que nosotros le agregáramos esa parte de la percusión. Y en el disco hay una obra que es un bonus track, ¿verdad? Que es una obra de un compositor muy amigo que se llama Barry Cockcroft, que es una obra que cuando la escuchamos a él tocando de solista, la escuchamos en Escocia, fue, ¿verdad? Sí, en Escocia, con la sí. Orquesta Sinfónica de Escocia. El de solista es una obra que él compuso para Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Por la amistad que tenemos, en algún momento me dijo, Valerio, yo quiero ir a Costa Rica. Y yo, sí, pero me quiero quedar 2 meses. Y yo, sí, de su esposa, y su hijo, no, con todos. Entonces al final se vino desde Australia, se quedó aquí en Santo Domingo Heredia 2 meses. Excelente. Y en ese viaje se nos ocurrió que por qué no hacíamos una versión que había escuchado yo que él hizo del concierto de orquesta con ensamble de saxofones, y ese lo habíamos estrenado en Eslovenia. Yo lo escuché a él tocándolo en Eslovenia con el ensamble de saxofones Zagreb y el ensamble de saxofones de ahí de Ljubljana. Entonces, cuando ya venía para Costa Rica, le digo yo, ¿por qué no hacemos una versión con Sonsax? Entonces, él es dueño de una editorial y hizo la versión para Sonsax del concierto del Melbourne, se llama. Y nos la envió. Y es muy interesante porque es un concierto sinfónico que tenía cualquier cantidad de elementos latinos por todo lado. Entonces, pues sobre todo el tercer movimiento, nosotros lo empezamos y esto no sonaba a puro, ¿verdad? Puro guaguancó y todo. Y le enviamos la grabación y ahí al final, digamos, ese movimiento que está incluido en este disco es como esa experiencia que tuvimos de él desde el lado de Australia y nosotros latinos de poder ensamblar una pieza que no fue originalmente compuesta para eso, pero a la hora de amalgamar y hacer esa música, quedó, digamos, como si fuera, digamos, concebida así, ¿no? En realidad no fue. Y eso nos pasó con algunos temas del disco, que en algún momento el grupo, digamos, también aporta, digamos, esa experiencia que hemos tenido de agarrar. Norman es uno, con Norman es uno. En este caso, Norman sí escribe la parte de percusión, ¿verdad? Y todo. Pero Norman es uno que a veces le agarramos la pieza y empezamos a hacerle cambios por acá, cambios por allá. Y yo pienso que todos en algún momento tuvimos que
realmente confrontar cierta dificultad en todas las piezas, ¿verdad? Sí, digamos, hay así como algunas que nos sacaron las canas más que a otros, pero sí habían, sobre todo, yo pienso que mucho del reto en este disco fue el concepto y el dominio, el control de las dinámicas, porque el instrumento es un instrumento muy potente, muy fuerte, Brillante. y a veces en comparación con otros instrumentos, pues el volumen y todo. Y en este caso, eso fue, creo que una de las grandes dificultades. Algunas de esas obras que mencionó Harold, pues sí, digamos, tuvimos que realmente, para mí fue muy rico también, en lo personal, porque fue como ponerme a estudiar aún más, ¿verdad? Como estábamos siendo muy retados a realmente ver qué tanto, digamos, podíamos individualmente prepararnos para luego ensamblarlo, ¿verdad? Porque ya no se trata solamente de llegar uno y ya me sé la parte, ¿no? Sino que hacer todo este conglomerado, más que tuvimos un accidente, ¿verdad? Antes de la grabación, uno de los compañeros le dio COVID, y entonces Sí. tuvimos un lapso ahí donde casi no podíamos vernos para enseñar todos juntos, porque no se podía. Bueno, estábamos en pandemia en ese momento, todavía Sí, estábamos creo que fue una semana antes, ya de la cita para grabar en el teatro, de Ay, cuando no. más ocupábamos estar juntos. Exacto, cuando más Claro. ocupábamos estar ya encima, a uno de los compañeros le dio COVID, y era, digamos, todo otro reto también, porque ya estábamos en el proceso del trabajo ya de unificación, de ensamble, ¿verdad? Entonces, ahí está. Pero sí, yo pienso que todas las piezas, digamos, fueron bastante difíciles en el sentido de que en la parte individual como en la parte de ensamble, todos teníamos que realmente estar muy concentrados, tratando de explotar mucho los elementos de que cada compositor nos había puesto como un reto. Yo lo veo como retos muy buenos musicales. Sí, yo aquí quiero decir que nos escribió Juan David Solano y dice, saludos a los profes, Javier y Harold. Ah, qué bueno, Sí, sí, sí. sí. Justamente hace 20 años, David empezó en Ajá. etapa básica con Ajá. nosotros en la Universidad de Costa Rica. Es excelente saxofonista, le enviamos muchos Muchos saludos. saludos. Siempre Sí. ha sido excelente, digamos, en todo lo que está haciendo. Sí, y Jorge Carmona, pianista, dice saludos y felicidades a los amigos, gracias, porque Castella. porque también preguntó por enlace en YouTube, ¿verdad? Ajá. Porque no cada uno tiene Facebook. Sí. Sí, pero YouTube es como más, Ajá. sí. Y aquí algo, dice Sergio Herrera, Ujú. 4 obras de mi abuelo Mariano Herrera Solís, pues quería decírtelo, muy interesante, estrenaremos, pero no, eso ya no es, yo pensaba que son obras para saxofón. Bueno, saludos a Sí, Sergio, o sí, sea, siempre Sergio. De hecho, sí, hace poco que estuvimos ajá, en la fiesta del Castella, que estuvimos ahí compartiendo, siempre ha ujú, sido un gran colaborador. Sergio también, como desde su trinchera, en algún momento siempre nos apoyó mucho, de verdad. Y también al saxofón en Costa Rica, también en ujú. general. Sí, no, excelente. También entonces saludos a Sergio. Y bien, ustedes hablaron sobre sonido académico, ¿verdad? Que tenía que como cambiar un poco concepto del ensamble son sax. Este repertorio, ¿cómo va a quedarse? ¿Solo grabado, no sé, archivado? Bueno, lógicamente se puede difundir por diferentes plataformas, pero otros ensambles, tenemos muchos saxofonistas en el país, Ujú. ustedes tienen muchos contactos con saxofonistas de todo el mundo. Este repertorio puede tener esta vida, digamos, de... Sí, la idea, y esto nos ha pasado en el intercambio que hemos tenido, digamos, a través de todos estos años, de que en los diferentes congresos, festivales o conciertos que vamos, siempre hay saxofonistas muy interesados en el material que estamos utilizando, y a veces intercambiamos, cosas así. Generalmente lo que nos gusta es que ellos se pongan, las personas que están interesados en este, digamos, material, siempre nosotros lo referimos a compositor. Siempre nos gusta, digamos, que ellos intercambien, que se pongan de acuerdo y todo. Ahora parte de este material lo vamos a estar presentando en México también. Vamos para allá. Y generalmente todas estas obras, obviamente, en las diferentes, digamos, cuando este tipo de música, digamos, de este disco, digamos, en los lugares donde se presta para hacerlo, pues obviamente lo vamos a estar haciendo, ¿verdad? Y también
el hecho de también difundir un poco más este repertorio nos ayuda porque entonces así tenemos un muy buen intercambio con la mayoría de los saxofonistas, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Excelente. Y ahora bien, ustedes dicen disco, pero disco no existe en físico. Es un álbum, ¿cierto? sí, no, es solo álbum digital, sí, Ajá, exactamente, álbum. sí. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, ahorita está en todas las plataformas. Las principales, digamos, que vendría siendo YouTube, en YouTube Music, ¿verdad? En YouTube está en el canal de Sonsax, se puede ver escuchar y ver el video de la grabación en vivo en el Foyer. Está en YouTube Music también, está en Spotify, está en iTunes, ¿verdad? Y una gran cantidad de otras aplicaciones que generalmente aquí en Latinoamérica no utilizamos, pero están en muchas y se pueden, digamos, buscar fácilmente. Generalmente sería Sonsax CR y pueden hacer referencia al Facebook, que sería Sonsax, y el Instagram sería Sonsax CR también, que es donde, digamos, estamos, digamos, como orientando dónde se puede, digamos, conseguir, sí. Sí, ¿dónde está la noticia? La Exactamente. noticia fresca. Ahora bien, vamos a terminar nuestro programa escuchando a Sergio Delgado, ¿verdad? La pieza. Tan rápido. Sí, es que porque hoy tenemos que escuchar todavía una cantata de Bach. No, sí, yo sé. Está cumpliendo años. Pero bien, cuéntenos sobre esta obra de Sergio. Ya Harold, como empezó, ¿verdad? A contarnos. Sí, Sergio, bueno, lo de sintonías, yo también la obra la percibo como historias, ¿verdad? Como Sergio ya en alguna ocasión ha compuesto algunas otras cosas, me escribió un concierto que estrené en Hong Kong, y a Sergio le gusta también mucho utilizar muchos elementos de Costa Rica, digamos, autóctonos. Así hay una parte aquí en Sintonías donde yo estoy prácticamente tocando un segmentito del himno nacional, que es muy bonito que se toca. Y él logra, digamos, hacer un viaje, yo pienso, de lo que Sonsax ha hecho también, digamos, porque nosotros hemos tocado de solistas con la Sinfónica Nacional, hemos tocado, digamos, tocamos en un momento como barra con un grupo de rock como Alu Shawal, con Malpaís, hicimos el tema de la media docena, digamos, que se tocó durante muchos años, durante las temporadas. Entonces son como diferentes estilos, diferentes, pienso yo, sonoridades. Y en esta obra, sobre todo nosotros que trabajamos en bandas de concierto, se da esa esencia también del viaje que podría tener un saxofonista o el saxofón en sí en diferentes ensambles y diferentes estilos de música, ¿verdad? Y terminando, digamos, en la última sección, digamos, con la parte del guaguancó, con la improvisación y la parte latina, más como de una orquesta, digamos, ya de baile, ¿verdad? Entonces yo pienso que es eso, es como ese viaje que hizo del saxofón y el grupo en sí, digamos, que es la esencia de lo que ha sido Sonsax, es esa, digamos, explotación de la versatilidad de los instrumentos. Entonces, yo pienso que Sergio logra, digamos, captar muy bien esos 27 años, ¿verdad? Digamos, que llevamos como ensamble. Él dice que él se acuerda más o menos de cierta edad ya adolescente cuando nos oyó por la primera vez. Entonces, para mí fue muy bonito también tener un compositor así, de verdad, que nos haya, digamos, como topado de camino ya con cierta trayectoria y que haya podido hacer una obra tan buena como Sintonías. Entonces, vamos a escuchar la historia de Sonsax, escuchando a Sergio Delgado, Sintonías. Y antes de transmitirlo, quería agradecer a ustedes por estar con nosotros. Después de que terminemos, ya vamos a pasar a 96.7 solamente, ¿verdad? Perfecto. O sea, StreamYard, o sea, Facebook Live y YouTube va a terminarse precisamente con la obra de Sergio Delgado en una interpretación de Sonsax. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.
Thank you.